Apuestas de amor en cuidados paliativos. Cuidados paliativos, una apuesta de amor es precisamente lo que la hermana madre médico Susana Lúa nos viene a comentar. Déjenme contarles un poquito quién es ella. Tiene más de 30 años en la vida consagrada. Es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico general y una maestría universitaria internacional en cuidados paliativos. También tiene una graduación en la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria en España. Tiene la especialidad de bioética en el Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética. Participó en el trabajo de Cabildo de Guadalajara sobre bioética en cuidados paliativos y ella ayudó a que necesita muchas manos, se llama Juntos contra el Dolor. Si tú tienes un poco de tiempo disponible, sería interesante que brindaras tus manos a cuidar a estas personas en esta etapa, como es una enfermedad, una etapa complicada. Por eso les pido un fuerte aplauso para la hermana Susana y bueno, escuchamos con atención. Bienvenido. Gracias. Ay, está muy gritón y gritona yo. Bien, ya saben que si se portan mal en el sexo, se van a morir. Bueno, nada más. Bien, hablar de cuidados paliativos. A ver, alguien, levante la mano. ¿Quién tiene una idea de lo que son los cuidados paliativos? A ver, alguien que se anime y me diga, a ver, estas chicas jóvenes, ¿qué consideran que es cuidados paliativos? Cuidados a un enfermo, a alguien terminal. El acompañamiento a personas, pues a lo mejor de tercera edad o a lo mejor personas que tienen una enfermedad crónica. Más cercana, ya se ha escuchado, ¿verdad? ¿Alguien más? Muy bien, sí, gracias. También el cuidado a personas en fase terminal, que ya no se les puede hacer nada para curarlos, pero que merecen por su dignidad terminar su vida bien, sin dolor y de la mejor manera posible, conscientes, cerrando con su familia y arreglando sus papeles, etc. Lo ideal, ¿verdad? Gracias, Cristi. Sí, efectivamente. Vamos a ver que yo recuerdo cuando vino de España hace 20 años, se dice ayer, yo creí que esto era bien fácil. Yo dije, yo como consagrada no pasa nada, no cobro, atiendo gente, pero cuando te das cuenta que no es suficiente y que tienes que hacer una asociación para ayudar al pobre, porque muchas veces o compra el medicamento o come, y que te tienes que divorciar. Yo me divorcié de una congregación porque la regla no me permitía que anduviera yo casa por casa. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en verdad hacer una apuesta de amor en este tiempo es desafiante. Es desafiante porque yo como médico le comentaba a mi cura, le decía, antes de la pandemia yo atendía a un paciente con una situación bien específica, una familia bien consciente. Después de la pandemia, para mí ya es un caos. Son familias que abandonan totalmente al paciente si vive o muere, y no importa quién sea, padre, madre. Vamos primeramente un poquito a este contexto histórico. La muerte en la antigüedad, la humanidad, el hombre siempre ha querido buscar el significado de la muerte, todo el tiempo. Y vamos a ver qué ha visto a la humanidad con temor, con respeto o con naturalidad antiguamente. Era parte de esta forma ritual donde podemos ver que estaba el enfermo, estaban los clérigos o personas que ayudaban espiritualmente, la familia, vecinos, el alquimista, el chamán o el médico. Vamos a ver también que esto va a implicar, en relación de la muerte, va a implicar que desde que nacimos el ser humano se le ha quedado una marca que seríamos mortales. Y por lo tanto, vivimos experimentando esa finitud. Que no sean los psicólogos. ¿Cuál sería una experiencia de nuestra mortalidad? ¿Cuál? ¿Envejecer? ¿Tal vez una muerte parcial?
La enfermedad, ¿por qué una muerte parcial? Las pérdidas. ¿Qué me dicen del primer día del niño en nacimiento? ¿A qué murió? Al vientre materno. ¿Sí? El niño del primer día en el kinder, ¿a qué murió? A una etapa. Y la mamá, ay, por favor, si llora, su monito, su cobijita. Esas etapas van haciendo que mude el ser humano y que sea ciertamente adaptativo, pero vamos a estar continuamente experimentando que somos finitos. ¿Cuánto más el chico universitario o el chico de la prepa que deja a sus amigos y que tal vez no los va a volver a ver? O el joven que se casa y que la familia se queda con el famoso nido vacío. O aquel que se casó que de pronto se tiene que divorciar. De alguna forma vivimos experimentando esa finitud ante las pérdidas. En la antigüedad también vamos a ver un fenómeno muy interesante, esta connotación de enfermedades sagradas o demoníacas, y que esto implicaba una bendición o una maldición. Si la persona duraba muchos años, dirían, fue una persona de bien, fue una persona bendecida. Pero si la persona tenía algún tipo de enfermedad especialmente, ¿recuerdan algunos ahí por la Sagrada Escritura? ¿Cuáles enfermedades? ¿Qué se consideraba la lepra? Pecado, maldición, impureza. Y tenías que ir caminando ¿con qué? Para abrir el paso. Pero uno dice de pronto, eso es parte de la antigüedad. Claro que no es parte de la antigüedad. También vamos a ver hoy en día que esta connotación demoníaca la va a heredar enfermedades como el cáncer o el VIH. Y se los digo porque es triste que cuando aún ya tenemos muy bien limitado, si alguien sabe ¿cómo se contagia el VIH? Sexual, sangre y de madre e hijo. Entonces, ahora la siguiente pregunta, ¿por qué en todos los hospitales? En todos. Porque tanto he atendido pacientes en hospitales privados, religiosos como no religiosos, ¿por qué todo mundo tiene que entrar como si fuera un paciente infecto contagioso? O sea, bata especial, cubrebocas, guantes hasta para tomar la presión. ¿Por qué? Porque hay una herencia de maldición. O sea, conscientemente lo entendemos ahorita, pero si tienes aquí a un ser querido, no lo entiendes. La parte de tu inconsciencia te traiciona. Supongamos, Fernando, fíjense nada más para que veamos, el primero que tenga la respuesta, levanta la mano y me dicen lo que pensó. Fernando, te pongo como ejemplo. Ok, supongamos que tú eres un enfermo. ¿Listos para levantar la mano y que me digan lo que pensaron? Fernando, fíjate que tú tienes VIH. ¿Quién levanta la mano? ¿En qué pensaste? Ay, te dijeron gay. ¿Sí? Es que esa es la realidad. Promiscuo. ¿Se fijaron cómo no se requiere mucho para saber que ya tenemos una etiqueta de cómo visualizamos a la persona por una enfermedad? Que se va a morir pues, ¿qué le diré? Que los tratamientos ahorita están entre 15, 20 años de vida, están mejor que el cáncer, si hablamos entre pronóstico. Pero si como es pobre y como estamos en el desabasto de medicamentos, es probable que mueras, no te creas. ¿Sí? Pero se fijan que con qué rapidez vemos y captamos que realmente lo vemos como una forma maldita.
Hace unos meses fui a un hospital religioso. Había una situación un poquito conflictiva porque el paciente no quería decirle a su familia y se armó una discusión entre hermanas, el médico y los directivos. Y me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Tengo esta situación con el paciente. Ah, ok. Le dije, vamos. Me fui con una médico joven y desde que llego al hospital, inmediatamente, es que usted no sabe, bla, 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 está muy agresivo, bla, bla, bla. Sí, déme la oportunidad, déjenme lo veo. Entonces entro y entramos y obviamente que a la entrada un hospital privado con todas sus batas, cubrebocas, guantes para que tú agarras las cosas. Lo único que traíamos nosotros era cubrebocas. Dije, entramos. A mí me gusta sentarme enfrente, que el rostro del paciente me quede aquí y yo sentada y la doctora del otro lado. Fíjense nada más la marginación y el atropello de este paciente. Cuando yo me pongo a dialogar con él y me ve como que se endereza de la cama, un chico de 32, 33 años, se endereza de la cama y ve, lo primero que le impacta es que yo esté cerca de él. Y cuando empiezo a hablar, por cierto que se llamaba Osvaldo, o se llama, tenía su mano extendida y le digo, Osvaldo, y tiende a sacarla y ve, le digo, tranquilo, no pasa nada. Pero se le veía, empezó a sudar como si yo lo estuviera invadiendo en algo que no se está acostumbrado. Sabiendo que estas personas que viven en estas situaciones son hipersensibles, pero por eso sufren más, porque necesitamos decirle, aquí estoy, no estás solo, no me vas a contaminar, ni va a pasar nada si te agarro la mano, te toco la mano. Hablamos como unos 45 minutos con el paciente, con una empatía impresionante, empezó a decir, me pasa esto, fíjense que esto, lo otro. Le dije, a ver, ¿cuál es el problema? Le dije, hay que decirle a tu mami, tú eres el único hombre, pero tu mamá tiene que saber, porque mira, ella tiene que ir al centro de salud a pedir ese medicamento y ella va a saber que es para pacientes con VIH. Dice, yo no he dicho que no le voy a decir, pero no va a ser cuando la institución y los doctores digan, ¿estamos de acuerdo? Son sus derechos. Dice, es que yo me estoy preparando para ver cómo y en qué momento se lo digo. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que a pesar de que han pasado tantos años, yo sigo diciendo que en nuestros parámetros de paliativos estamos años tierra más de 15 años. No es posible que en esta altura, mientras en muchos países del mundo es una especialidad y que este gobierno la trancó porque ya estábamos prácticamente únicamente para reglamentar. A nosotros nos visitó el encargado nacional de cuidados paliativos, nada más para reglamentar y empezar a abrir el campo de la residencia de especialidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Los enfermos ya no pagan impuestos, no son redituables, dijo un diputado. No seas ingenua, monjita, no es redituable el paciente que se va a morir. Y ahí nos atoramos. Pero es triste que dentro de un ámbito, porque esta comunidad es una comunidad religiosa que fui, no era el hospital de la esquina. Cuando salimos con el paciente, todo el mundo nos veía así como bichos raros. No hace ni un año, caramba, de esto. Me miraban así y yo así, con el micrófono, con el cubrebocas por un lado, y la madre encargada y el médico me llevan a su oficina y se sientan. ¿Pero qué pasó? Nada. Es que estaba tranquilo porque es muy agresivo. No pasó nada. Simplemente en la forma del pedir está el dar. Hay uno de estudio muy interesante que el doctor Marcos, que ya después les diré, ahorita no traje el post para el Congreso de Paliativos de noviembre, un estudio muy interesante que hizo con más de 3,000 médicos. Cuando yo estuve a mí me tocó las visitas que hacemos con el paciente. En la primera ocasión era de paradito, los 5 minutos con reloj. La siguiente semana fueron esos 5 minutos, pero sentados. Y cuando sentamos, surprise, todos los pacientes decían, el médico tuvo tiempo para mí.
Hoy sí se preocupó por mí, hasta se sentó. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que va a tener que ver con la corporeidad, la distancia, la actitud y el acercamiento, el otro lo va a interpretar si realmente eres confiable o no. Y para decepción de la monjita, cuando me dice, no, pero ¿qué fue lo que le dijo? Nada. Él necesita tiempo y está en sus derechos. ¿Y de qué forma lo podemos ayudar? Entonces sí, saqué la mía, en su situación económica. Está en una situación muy crítica porque era el sustento de la familia. Bueno, sí le vamos a hacer un descuentito. Bueno, ese es el pan de cada día con los pacientes. Tuve otro, ahí en Juntos contra el Dolor, nosotros igual recibimos con SIDA y no los hacemos una diferencia. ¿Quiénes sabemos? Médicos, familias, nada más el personal. Y no hay una división, porque si tú estás tomando las medidas precavidas a la hora de canalizar o alguna situación de desechos, no pasa nada. El que lo bañen, no pasa nada. El que lo toques, no pasa nada. Pero sí les voy a confiar que algún descuido a mí me hizo sentir que el miedo me borró. También de pronto mi forma confianzuda, ya hace como 10 años, no ha resultado nada. Y espero, dijo Cantinflas, que ni resulte. Estaba teniendo yo un chico que en sus primeras experiencias sexuales le dio VIH de 20 años y estaba muy distendido, vómito y vómito. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a poner una sonda por la nariz. Error, no me puse cubrebocas. Y estoy, y como médico sé que el reflejo nauseoso, y yo así, y sentí, como me cayó una gota. Y voy, escupo, y pobrecito, él se impacta y dice, yo tuve la culpa. Le dije, no, la culpable soy yo. Fui, me enjuagué la boca, le puse una agüita de cloro que se sabía horrible, y dije, Susana, el miedo no anda en burro. Eso hace como 10 años, de recién que abrimos la clínica. Y aún esos fluidos no pasa nada. Pero sí tenemos que realmente nosotros meternos a ahora como está nombrado el Congreso de Paliativos, el 6º Internacional en noviembre, a una alfabetización o inculturación de lo que es una muerte digna. Otro de las áreas que repugnan también vemos que hemos tenido pacientes con cáncer de pene y generalmente se les cae el miembro. Y lo que dicen, no le diga a mi familia de lo que tengo cáncer. ¿Por qué? Con esa imaginación, amigos y compadres le va a decir, ¿pero te acuerdas cómo andabas? Pero por eso te pasó. Entonces, el paciente busca gente que lo abracemos porque ya es doloroso el hecho, no solamente de que esté enfermo, sino que se está muriendo. Y recuerdo que a la familia se le decía, es que tiene leucemia. Y tienes que respetar. Otra de las áreas muy importantes también es, por ejemplo, tumores que causan vergüenza, todo lo que tiene que ver genitales o el colon. El que traigas una bolsita por aquí evacuando es de las situaciones más deprimentes que una persona puede vivir. Decía Schopenhauer, el animal conoce la muerte cuando muere y el hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella y en cada momento de su vida. Mi pregunta es, ¿el concepto de la muerte es algo innato o aprendido? Aprendido, ¿sí? El animal conoce la muerte tan solo cuando muere. El que se vaya a los elefantes, al lugar donde fallecen los elefantes, que le llaman el cementerio, es por el mismo instinto de que se siente el mal, no porque sepa, ya me voy a morir. ¿Sí? Y el niño va teniendo el concepto a medida del desarrollo y la misma experiencia. Esa es una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en nuestros talleres de duelo o en nuestros talleres de paliativos, que a los niños no los excluyas del que está enfermo, del que se está muriendo. El niño tiene que ver que la muerte no es una aventura, una fantasía, es una realidad. Y las oraciones de cierre que hacemos en despedida se hace también incluyendo los niños, incluyendo adolescentes, que por cierto les marca muchísimo la vida. Europa, un dato muy interesante sobre la Edad Media, donde
de cada 10 libros de literatura, por lo menos 6 hablaban de la muerte. Obviamente tenía que ver con todo esto de las pestes, de la mortandad que terminaba pueblos enteros, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de literatura, pintura, donde vemos la hoz, la muerte, etcétera, para mostrar el juicio final o el infierno, como esta imagen que denotaba una manera, cuando ves tú esto, dices, angelical murió, era una expresión de un alma que murió tranquila y murió en paz. Pero también hay otro dato histórico muy interesante, el Ars Moriendi. Era un librito, el cómo hacer el negocio de la muerte. Pero en este librito, que se desconoce el autor, vemos figuras un tanto demoníacas, figuras divinas. Aquí vemos por los diablitos. ¿Por qué? Porque se desconoce el autor y todo el librito está nada más basado en puras imágenes. Alguien que recaudó lo que interpretaba, lo que soñaba, lo que veía el paciente o alucinaba en un momento ya de dificultad de respirar o para ya en una situación premorte, ¿no? Pero también hay un dato histórico muy interesante. Cuando los clérigos ven que ya había un librito, este librito no era para la gente piadosa, ni para los curas, ni para las monjas, era para los don Juanes. Y si ya aquel don Juan vividor ya andaba medio colgando los tenis, le decían, cómprate el Ars Moriendi para que aprendes a enfrentar tus demonios. Y los clérigos fue cuando le agregan, como esto ya tenía, le encomienda la muerte, es cuando se le agrega al Ave María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, nada más como dato importante. ¿Sí lo sabía, padre? Ok. Al final, después de este siglo, se transforma en una experiencia más meditativa sobre la Edad Media y más introspectiva el sentido de la muerte. Y había un dato muy histórico, muy bonito. A ver, ¿alguien puede interpretar qué es esto? Es el viático, ¿verdad? Aquí vemos que el párroco iba con el Santísimo, y aquí el monaguillo con la campanita y con los santos óleos. ¿Y qué es esto? Como una sombrilla, así es. O se le denomina también que en la procesión, cuando el corpus llevan en 4 puntas, el varipalio, ¿no? Que viene de la palabra así, de palio, que viene de paliar, que significa proteger, cubrir o acompañar. Y se hacía, pues, antiguamente como una sombrilla. ¿Para qué? Proteger de la lluvia o del agua. O del sol, perdón. Uno de los datos muy interesantes, fíjense que hay históricamente, que se moría la persona rodeada de sus seres queridos, pero había una regla que no se podía romper. Se elaboraba el testamento, viático y atención médica, sobre todo en aquellas enfermedades incurables, que no había cura y que pues el médico tenía o alquimista tenía que experimentar la pócima, o el padrecito se daba cuenta, si un enfermo, si usted estaba enfermo o su papá o su mamá, una enfermedad incurable, el médico le podía negar la atención y el sacerdote el viático, hasta que no arreglara la situación testamentaria, porque de pronto había condes, había gente, hacendados que tenían mucho patrimonio y había pleitos entre las familias. Entonces había una conspiración, los notarios tenían sus mensajeros y los mensajeros iban y le decían al cura, don Pancho el hacendado ya tiene arreglado el testamento, y le decían al médico, don Pancho el hacendado ya arregló el testamento. Entonces, ¿por qué? Porque la pócima médica podía fallar, pero el cura, a la hora del viático, el alma entra en un sosiego, una paz y el riesgo de fallecimiento. Y también retablos interesantes donde están alrededor de la familia. Fíjense, Ángela Figuera nos muestra cómo era una buena muerte en la antigüedad. Era un señor tan importante que se murió con 4 médicos, 2 enfermeras diplomadas, que era
a finales del siglo XIX, que era el título máximo de enfermería, y al terminar cura y notario. Te resume las características, ¿sí? Eso conllevaba a la persona a una buena muerte, a una muerte digna. Y aquí vemos también los curiosos. ¿Ustedes sabían por qué eran las veladoras? ¿Para qué? No, está bien. ¿Por qué ponían estas velas? Estas velas. Pues eso no decían, ¿verdad que no? Pero el padre no dice que para que guiara a la persona. Yo sé que no le van a atinar. No, porque no había luz. Ponían dos en la cabecera y dos en los pies y la velaban porque había enfermedades como la catalepsia que ya los habían enterrado vivos. Entonces les decía el médico, si mueve la cabeza, me hablan. O el que está en los pies, si ve que se mueven los pies. Pero, porque no había luz, ¿sí? En la antigüedad esto implicaba una buena muerte y una muerte maldita. ¿Cuál sería la buena muerte? Con todo solucionado, con los auxilios espirituales, la atención médica, el notario. Y la muerte maldita era la que se daba, ¿de qué manera se imaginan? Accidente, desbarrancamientos, envenenamientos, muertes súbitas. Era una muerte maldita. Mi pregunta, ¿a quién quiere una muerte lenta o una muerte rápida? A ver, una muerte rápida. Así, golpe y porrazo. Esta muerte. Y los que el achaque a una enfermedad. Bueno, y ustedes piensan, el resto piensa ser eterno porque la mayoría no se quiere morir. Sí, miren, ciertamente cuando yo tengo grupos donde hay gente joven y mayor, la mayoría de los jóvenes quieren una muerte rápida. ¿O no es cierto, jóvenes? Así. Pero, a ver, vamos le preguntando, ¿a usted le gustaría una muerte rápida? ¿Sí? No, pero una muerte, es un infarto ya. ¿Y usted? Si estoy en gracia, sí. No, si está en gracia. ¿Y tú? ¿Por qué no? Porque me da la oportunidad de prepararme, aunque debo de estar preparada todos los días, estoy de acuerdo, pero creo que lo puedo hacer. Ahora, ¿quién tiene casas y autos? ¿Y se quieren morir dejando las cosas ahí? El de ella ya está hecho. Lo que quiero decir que cuando eres joven no importa la forma en que mueras, pero cuando eres viejo sabes que tienes una casita que se van a desbaratar por ella, que tienes un patrimonio y que sabes que hay un hijo más gandalla que el resto. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante, en verdad la gente, les voy a contar una anécdota que me pasó con Pablo Latapía hace algunos años en su programa, aquel que tenía en la noche, y me dice en el camerino, bueno, tú estás a favor de la vida, yo estoy a favor de la eutanasia, pero no lo vamos a decir al aire. ¿Ok? No lo decimos. Pero siempre te ponen buscapiés y en el aire me dice, ¿qué sentido tiene uno seguir viviendo si tiene cáncer? Entonces le regresé, le dije, Pablo, ¿y si tú fueras el que tiene cáncer, me permites que ponga el ejemplo? Sí. Le dije, mira, el simple hecho de la experiencia que tienes, con lo que sabes, con tus negocios, querrías un día más de vida para poderles compartir a tus hijos y decirle, hijo, póngase gusto en esto, si usted va a hacer lo mismo que yo, mire, le voy a dar los tips. El hombre enmudeció el resto del programa. Hasta se vio en el periódico que lo habían mandado a la lona. Pero me dijo en el camerino, es que yo le jugué chueco. No, señor. Lo que pasa que usted es muy fácil decir, ay, la eutanasia, pero cuando en milpa de mi compadre,
Cuando a mí me toca, tengo que cambiar los papeles porque ya en realidad no me he visto, no me he visualizado en ese papel. Entonces, cuando se trata de nosotros, decimos otra cosa. Hoy en día vivimos una vida veloz al límite. ¿Por qué no reconocemos nuestra finitud? ¿Por qué el afán de ocultar nuestra muerte? Y ahorita vamos a ver como parte de esto que se vive. Las personas hoy inhalan la fantasía de su vida para no enfrentar las realidades de su existencia. Vivimos en medios informativos que bombardean y asesinan la verdad, la conciencia. No es malo el sexo, no es mala la pornografía, no es malo si lo haces con hombre, con mujer o con quien sea. No es malo las drogas recreativas. Esto no deja de ser un vicio letal y tóxico que cada día va al exterminio de nuestras generaciones, de nuestros jóvenes y de nuestros niños. No recuerdo si es Suiza o Suecia, cualquiera de los dos, no recuerdo con precisión. Hace unos meses vi un reportaje de la inversión que hicieron enorme para aumentar los libros y donde se prohíbe llevar tablet y teléfono a la escuela porque vieron que decayó la capacidad intelectual. Suecia, ¿verdad? Suiza, ok, perfecto. La falsa felicidad, una felicidad ficticia donde vive al límite, el exceso ha perdido el rumbo, no importa saber el cuidado digno de un ser querido y su muerte ya es un beneficio. Eso yo no lo veía antes de la pandemia y ahorita ya vemos que, no se ha muerto, mejor que me avisen ya cuando vaya a la funeraria porque estoy a una hora de camino, pues ya le dije a mi papá lo que le tenía que decir. Qué crueldad, qué frialdad, ¿qué estamos viviendo y de qué nos estamos retroalimentando nuestro interior para ser tan crueles? Blanqueados por fuera se muestran hermosos, pero que en realidad somos nada más sepulcros blanqueados que dan lástima. Tuvimos ahí a una persona que trabajó en los medios con un cáncer, se fue a su casa y da tristeza y cómo cuesta trabajar uno con ellos espiritualmente cuando todavía le quieren rescatar como patadita de ahogado lo último que les deje el bienestar y el placer, y todos los días se preocupaba estoy bien, ¿verdad? Me pinté, quedé presentable para la gente que me va a visitar. Qué triste. Porque esos son los que les cuesta más vivir el último instante y sobre todo morir. Importa quitar todo lo que estorba, lo que consume dinero, tiempo, esfuerzo, es la forma de vida que nos han vendido para continuar una droga del máximo placer y tener. No hay límites. Ya no es como antes que la felicidad se postergaba, no tienes que vivir hasta llegar a la saciedad y a la asquerosidad de decir, ya no tiene sentido vivir porque he probado y ya no hay nadie que me cuente. Recuerdo un chico que estaba en la AA y tenía como 20 años y él había vivido en 3 años los placeres inimaginables del sexo con todo lo que se les imagine. Animales, personas, y él cuando nos decía la experiencia decía, me siento dice, no encuentro la palabra para decir cómo me siento, que solamente la misericordia me mantiene, que yo de 20 años, en 3 años, haya hecho de la vida que hombres en la AA de 60 y 70 años jamás lo hicieron en toda su vida. Entonces, ya nos imaginamos por qué destruye esto tanto. ¿Y por qué tengo que decirles esto? Porque esto se va a ver reflejado. De aquí nace el médico. De aquí nace las personas que están a un lado de un enfermo. Decía Carol, el Papa, antes de ser Papa, en su documento, el eclipse del sentido de Dios y del hombre que conduce inevitablemente al materialismo práctico, en lo que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. O sea, todo, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes?
que cuenta es la consecución del propio bienestar material, olvidando las dimensiones más profundas, relacionales, espirituales y religiosas de la existencia. Ya nada más es lo tangible. No está Dios, no lo veo. Y yo a un grupo también que estaba dando este tema, y yo les decía, qué curioso, toda la vida que ha tenido la humanidad existente, esta es la generación más inteligente y todo el resto fueron los más idiotas. ¿Por qué? Porque esta es la única que se atreve a decir que Dios no existe y que existiendo Él es lo más importante y que puede decidir sobre su vida. Qué tristeza en realidad, pero vamos viendo como todos los temas que hemos visto, dónde se ha gestado para haber desechado a Dios de la vida. Porque me pone límites, porque me recuerda lo que está bien y lo que está mal, porque me compromete, porque me exige una responsabilidad y porque me dice, te voy a pedir cuentas tarde que temprano de lo que estás haciendo. Esta consecuencia se va a hacer en un cambios culturales donde hay sufrimientos, si hablamos en materia de salud en paciente familia por problemas multifactoriales. Yo recuerdo que en una homilía, la leí en el Observatorio, que es un periódico que venía de Roma, donde el Papa decía, San Juan Pablo II, que más del 70% de la problemática de la iglesia tenía que ver en un futuro en área de la salud, y es lo que estamos viendo. Donde cada día las exigencias en las instituciones, tanto éticas como científicas, ya para todos, si lo haces, si no lo haces, ya están al pie de decir te voy a demandar. ¿Qué decir ante lo que nunca nos han dicho de este tipo de agenda? Una de las consecuencias que tenemos, familias, con lo que hemos visto, con hijos confusos, irresponsables, cero emprendimiento, insensibles, no compromiso, crueles, etcétera, etcétera. Conocí a un chico el año pasado, año y medio, un chico de 20 años, 21 años, estaba con otro amigo porque le compraba droga y un día los del cártel lo recogieron a los dos y a uno le dicen, oye, estaba en otro estado de la República y se vino para acá, oye, ¿por qué no me has pagado? Y le reclamaba así como 70, 80 mil pesos. Entonces, ¿y qué? Dice, es mi amigo. Dice, y nada más él es el consumidor. Ah, ok, dice, a él no le hagan nada. Ok, dice, pero él ya no se puede zafar porque ya nos conoció y nos vio la cara. En ese momento me cuenta el chico porque llegó muy desquiciado y en ese momento enfrente de él matan al amigo. Él lo obligan ya a pertenecer y lo enlistan para matar gente. Y él sentado, temblado en el consultorio me decía, es que doctora, son miles los que maté, son miles. Y como era un pueblo de donde venía en otro estado, decía, y yo veía a la mamá en la calle, y yo en mi interior, perdóname, es que no fue culpa mía, ¿era la vida de él o era la mía? Dice, ¿cuántos? Yo me encargué de desmembrarlos. ¿Cuántos? Dice, siento que me voy a volver loco. ¿De dónde viene toda la situación? Que de alguna forma esta generación realmente va a llevar a la sociedad a un auténtico caos y nosotros ahorita, como nos han dicho desde el cartel SOS Familia, tenemos que realmente estar a la vanguardia porque se nos va a pedir cuenta de esto, de lo que hablamos o de lo que no hablamos. Niños confusos, infancia sin Dios, caridad cristiana inexistente, sin sentido de sufrimiento. Niños destruidos totalmente. Cada día agudiza, dice Evangelii Vitae, la tentación de resolver el problema del sufrimiento eliminando en su raíz.
Alguien me decía, oye, si tienes que hablar de paliativos, ¿por qué esto? Porque así me llega la gente, para que vean lo conflictivo que es y cómo vas con toda esta basura, cómo tratas de reconciliar una familia, cómo tratas de ver una situación de una familia violentada, de una familia, recuerdo de una chica que había sido con intento de violación de su propio padre, que no se entraba, se quedaba recargada en la puerta. Dice, y por lástima, para que vea que aquí estoy. O sea, es un mundo que nosotros también nos toca vivir al final de la vida. Esas son las amenazas que ahorita están en bambalina, en la eutanasia. ¿Por qué? Porque se te tiene que invertir mucho, porque ya hay una deshumanización, el envejecimiento y es un estorbo, enfermedades debilitantes, crónico-degenerativas, discapacidad, postración, cáncer, etcétera, y todo lo que se te ocurra. Por lo tanto, esta generación no está preparada para asumir la enfermedad, el dolor, el deterioro orgánico, ni la muerte ni la de los suyos. No estamos preparados. Antes era muy raro que alguien pidiera eutanasia. Por ejemplo, sí lo llegó a decir algún paciente, pero en materia de dolor. Cuando se le quitaba decía, no, no es cierto, ya no quiero eutanasia. Pero ahora quien lo pide la familia y le dices tú, bueno, ¿y lo ves sufriendo? No. ¿Y tiene dolor? No. Ay, no, es que es muy difícil. Ese es tu problema. Entonces, ahora tenemos que cuidarle la mano a la familia. Tuvimos un paciente que murió hace como unos 10 meses, que fue el coco, el dolor, el cansancio de todos los de la clínica. ¿Por qué? Porque había una hija que me decía, por favor, que no se quede mi papá con fulanito de tal, porque llevan una inyección para ponérsela por el suero. Y teníamos que coordinarnos, decir, oye, que alguien se quede ahí sentado. Y una enfermera le dijo, si tú le aplicas eso, yo ahorita levanto un acta y pongo una queja de demanda. No, no, es que son vitaminas que le poníamos. O sea, ya es una realidad. Y se estaban peleando por una casa. Que a la pobre señora se la dio la nana con la que había trabajado toda la vida y el esposo tenía 3 años de haber regresado después de 10 años de ausencia. Y el esposo es el que quería lo que ella había dejado para sus hijos, ella luchando por los abogados. Es desgastante, que ahora entiendo por qué nadie quiere los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque son broncas gratis. Y yo he tenido que marcar a domicilio, vemos los postrados en la clínica, vemos los desahuciados, mal dicho, pero los que ya los médicos no quieren hacer nada, no te lo reciben en ninguna institución, y donde tengo un cuadro de 20, 30 familias y 2 no se pueden ver, yo sí me tengo que poner enérgica y decir, ¿sabes qué? Las cosas se hacen como yo las organice, porque mi objetivo es mi terreno sagrado que se llama el enfermo, y porque tú no eres el que te estás muriendo, y porque si yo no lo cuido, ustedes lo van a destrozar. Entonces las reglas se hacen así, o buscas otro médico que te haga el trabajito. No, doctora, no se ponga así. No, es que son 20 contra el pobre paciente. Entonces, esta es la situación que hoy vivimos. Por eso yo digo que la ausencia de Dios, la verdad falsificada, la conciencia mutilada, va a ser la mayor pobreza a lo que estamos sujetos. ¿Sí? Ya hay medias verdades, hay una verdad dosificada y estamos mutilados. Por eso por hoy luchemos por un trato digno al final de nuestros días, que es cuidados paliativos, la apuesta de amor que todos necesitamos, sea yo o mi familiar. ¿Sí? Sí me alcanza. Voy a ponerle unas diapositivas rapidito para que hayan aprendido algo, para que vean rapidísimo unas cuantas diapositivas. Cuando se inicia, el cuidados paliativos inicia con la historia de la medicina. 5 minutos. Entonces ya se las quito. Bien, únicamente para que vean. Quiero que vean esto de estadísticas como iglesia. Como iglesia hemos estado desde
Santa Fabiola, discípula de San Jerónimo, con los primeros hospicios de Roma, que eran lugares donde estaban los huérfanos, los pobres, estaban los leprosos, etcétera, los locos. Pero la iglesia siempre ha tenido presencia. Y aquí Cecil Sander es la gran fundadora de los cuidados paliativos. Y aquí donde nos hemos visto un poquito ausentes como iglesia, únicamente. Ella es Cecil Sanders, ella es Elizabeth Kubler-Ross, que nos dejó ¿quién? Nos dejó el legado de las etapas de cambios emocionales que sufren las personas a la hora de la muerte y la agonía, y que se tiene como referencia en tanatología. El doctor Gómez, aquí está el inicio de los 70 de paliativos en España. En México a partir del 95. Una cosa es clínica del dolor y paliativos. ¿Sí? O sea, no confundamos y tanatología, porque estaban en sus cabecitas. ¿Será lo mismo esto que tanatología o no? ¿Sí? Vamos viendo aquí. Bueno, ese me lo vuelo. Ese también. Aquí. Fíjense, los cuidados paliativos tienen que iniciar desde el diagnóstico, desde que te dicen que tiene cáncer tu familiar o tu ser querido. VIH, pero ustedes se quedaron nada más 1 o 2, dijo enfermedades crónicas. La OMS dice, como hacen muy bien el trabajo, no solamente circulatorias, creen los diabéticos, todos los diabéticos son paliativos, pero no son terminales. ¿Sí? Hay que hacer esa diferencia. Una cosa es etapa terminal y otra cosa es paliativa. ¿Por qué? Por no entender, marginan al paciente y sufren situaciones terribles de dolor. ¿Por qué? Porque la familia les dijo, ay, ¿por qué te voy a llevar a ese lugar si no te estás muriendo? ¿Sí? Y entramos directamente a la definición. Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos, vamos a ver qué es la atención integral, que es la respuesta primeramente digna, ¿sí? Como nos gustaría a nosotros morir, rodeado de los seres queridos, sin dolor, minimizando dolor y sufrimiento. No es la preocupación en que nos muramos, sino cómo me voy a morir. La crisis del ser humano es, me voy a desangrar, voy a perder la conciencia, no voy a poder respirar, etcétera. Es los cómo. Es la atención total, activa y continuada de los pacientes y su familia. Fíjense, no es, dice, del paciente, por eso lo hace más compleja. Y la familia, ¿por quién? Por un equipo interdisciplinar, cuando la expectativa no es la curación, es la calidad de vida. Médico, enfermera, psicólogo, trabajador social, dirigente espiritual, todos revisamos y todos estamos integrados en su abordaje. La meta fundamental es la calidad de vida del paciente y su familia sin intentar alargarla. Hagan en cuenta que tiene una persona que mide 2 metros y se va a caer, tú nada más sirves para amortiguar el golpe para que no se golpee. ¿Sí? Para que vean antes del cambio de hábito. ¿Sí? ¿O no parezco? Ah, bueno. Debe de cubrir, esto lo hace complejo, las necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales del paciente y la familia. Esto lo hace complejo porque entonces tienes que ver todo el abordaje de atención en crisis, de manejo de duelo, muchas veces duelos anticipados. Todavía no se ha muerto, ya lo están muriendo. El apoyo, una vez que fallece, se les manda a nosotros una cartita a la semana para decirles y ponernos a la orden de condolencias y decirles, si necesitas algún acompañamiento, un cuidado, recuerda que puedes contar con nosotros. Entonces, por eso, aún después, tenemos que asegurarnos que la familia sea funcional, si tiene niños, etcétera, que lleve una vida más o menos bien. Aquí están fisioterapeutas, enfermeros, voluntarios, médicos, terapeutas ocupacionales, guías espirituales, familia, etcétera. Todo esto lo van a ver el próximo congreso 9, 10 y 11, que va a ser acá en el DIF en noviembre. Se les pasará por las redes y que buscamos ya
ver para donarles becas completas. Aprendemos a qué? A que ningún esfuerzo es vano, ninguna crisis es sin sentido, ningún fracaso es infructuoso, ningún dolor es desgracia y ninguna muerte es perdida. ¿Por qué? Porque realmente el sufrimiento, el dolor del otro produce esas perlas de sabiduría que son el bálsamo también para su familia, pero son la fortaleza para nosotros porque tarde que temprano también nosotros estaremos en esa condición. Decía Duples, me gusta, para morir bienaventurado a vivir hay que aprender y para vivir bienaventurado a morir hay que aprender, tenemos que aprender. O sea, si quieres, hoy por hoy, si quieres morir bien, ¿qué llevas en la mano? Es como el atleta, cuando se trata de competir, toda la vida tiene que estar con una disciplina para llegar bien a una competencia. Igual nosotros, si quieres llegar bien a la competencia de la muerte, hoy tienes que trabajar, porque si no, la desesperación y la angustia, te estás jugando una eternidad. Y aquí hay mucho en pastoral pastoral de vida, hay muchísimo que trabajar para que lleves las manos con algo. Dice el doctor Marcos que va a venir, dice, la libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que hacemos, amar lo que hacemos. Y yo creo que una manifestación de esto es pastoral de vida. Termino con esta frase que dice, me encanta, se llama misericordioso el que considera la desgracia del otro como propia y se duele del mal del otro como si fuera suyo. Dijo el otro tan 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 tan. Okay. Muchísimas gracias a la madre Susana. Bueno, más aprendizaje, más hacia dónde vamos a voltear en el tema Provida. Ya vimos que no solamente es hacer conciencia, sino aquí descalzarnos. Me gusta esta frase que dice la madre Susana, descálzate cuando tienes al enfermo porque estás sentando a un terreno sagrado. A eso se la aprendió usted.